Bendiciones, hermanos, qué bueno es estar con ustedes. En verdad que estamos hablando bastante rápido y estamos con mucho material. En el anterior programa casi ni me pude despedir porque en verdad estamos con bastantes cosas porque Dios está hablando, Dios está manifestando. Hay nuevas cosas que Dios está haciendo. El día de hoy vamos a seguir hablando de mi identidad. Hemos hablado de mi identidad personal, hemos hablado de mi identidad con Dios. Soy hijo de Dios, qué hermoso es saberlo eso. Ya me gusta mucho como un pastor diría, aleluya, soy hijo de Dios. Y mando saludos al pastor Armando de Calama de Paso. Es un tiempo precioso de entender que somos hijos de Dios. Hemos hablado de mi identidad familiar, cómo yo soy papá, soy hijo, soy qué esposo, toda tu identidad familiar, identidad padres e hijos. Hemos hablado mucho tiempo de eso, un tiempo precioso hemos tenido. Y también hemos hablado de mi identidad en la iglesia. Hemos visto cómo debería ser mi identidad. Yo como miembro de una iglesia, de una congregación, ¿qué tengo que hacer? Miembro como cuerpo de Cristo. El entender que tengo una identidad de un ministerio, de un llamado, de un propósito. Identidad, es tan hermoso entender eso. Pero ahora nos toca hablar de la identidad en la sociedad, porque también como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un trabajo en la sociedad que hacer. Tengo una identidad en la sociedad, y es por eso que vamos a ver algunos versos de la palabra antes de poder hablar más a fondo de esto. Vámonos a Génesis capítulo 1 versos 26 al 28. Mira qué interesante que en el Génesis 1, en el primer capítulo de la palabra, después de que Dios creó a todas las cosas, cuando empezó a crear al hombre en el sexto día, pasa algo interesante. Vámonos a Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es la identidad que tenemos como sociedad. Dentro de la sociedad yo tengo que señorear, sojuzgar, tengo que estar fructificando la tierra. Mi trabajo aquí en las tierras, en la sociedad, con las personas, con la gente, con la nación con la que estoy, es sojuzgarla. Esto se llama gobierno. Debo aprender a gobernar donde yo estoy, gobernar el mundo natural y espiritual con lo que Dios me ha regalado, con las herramientas que Dios me ha dado. Esos dones y ministerios que hemos hablado en el anterior programa son una herramienta para que mañana tú puedas gobernar tu nación, tu ciudad, tu barrio, tu entorno, tanto la tierra, la creación, como la sociedad en sí. Tenemos que empezar a gobernar. Este verso nos lo dice muy claro. ¿Por qué tengo que hacer esto? Hubo un verso de Apocalipsis 21 que impactó mucho mi corazón cuando lo escuché por primera vez con un pastor. Estábamos en un seminario, una de las primeras veces que estuve, estoy hablando del año 2000, 1999, 2000, en el Hotel Radisson. Un pastor se levantó y dijo este verso que voy a leerlo ahora, y me impactó mucho. Lo primero, leyó el verso Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Cuando él dejó de leer el verso, nos miró al público, y lo primero que dijo, las naciones que hubieran sido salvas. No dice las personas, dice las naciones. Y él agarró, él es boliviano como yo, y él agarró, nos miró y dijo, a mí me gustaría ver que Bolivia está dentro de estas naciones que han sido salvas. Porque este verso te da a entender que no todas las naciones van a ser salvas. Dice, y las naciones que hubieran sido salvos, que hubieren, andará a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La gloria de Dios se va a manifestar, el honor de Dios se va. Los reyes de esta, o sea, la gente de autoridad va a ser glorificada en Cristo. Este verso nos habla de que una nación sea salva, no solo una vida. Y ese pastor agarró y dijo, yo quiero que Bolivia sea salva, yo quiero que Bolivia esté en esta lista. Eso impactó mi corazón, el verso, y entender que por ahí Bolivia ahorita no está siendo salva. Tu nación está siendo salva. No digo tu familia, no digo tus personas, es tu trabajo convertirlo. Digo, tu nación está siendo salva. Esto es la sociedad. A esto nos referimos cuando hablamos de impactar la sociedad, de que tenga una identidad. ¿Cuál es mi identidad? Salvar mi nación. Yo quiero escuchar dentro de la lista de las naciones salvas, Bolivia, Sudamérica, Latinoamérica, porque yo soy de esas naciones, yo soy de ahí.
Qué hermoso sería que escuchemos eso, que diga tu nación, la gente de Perú, que diga Perú, Chile, que diga tu nación siendo salva. Mi identidad con la sociedad es salvar esa tierra, es salvar esa nación. ¿Qué incluye? Salvar a todos los que habitan, o la mayoría que pueda de los que habitan ahí. Liberar a la creación. ¿Por qué digo liberar a la creación? Parte de nuestra identidad es lo que dice Romanos capítulo 8. Vámonos al verso 19 de Romanos capítulo 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la adopción, somos adoptados, eso hemos llevado mi identidad de que soy hijo de Dios. Aquí la pregunta, ¿habrá gente que sigue esperando ser adoptado? Sí. Hay gente que no se tomó la identidad de ser hijo de Dios y sigue esperando algún rato ser adoptado. ¿Qué dice el verso que hemos leído? La creación está sujeta a vanidad, no porque ella quiso, sino por causa que la sujetó. Ese se llama Lucifer, se llama el diablo, se llama tinieblas. En la caída de Lucifer y en el engaño que Lucifer hizo a Eva y a Adán, tomó la autoridad sobre la tierra. Hemos leído Génesis 1:28, donde le dice toda autoridad, donde le dice sojuzgar, enseñorear, le entregó las llaves Dios a Adán y a Eva de la tierra. Y cuando viene la serpiente en Génesis 3 y les engaña, Él les quita la llave y Él se vuelve el príncipe de este mundo. Pero cuando leemos Mateo 28 y Jesús muere y resucita, dice toda autoridad me han devuelto las llaves del mundo. Por tanto, id, yo ya vencí la muerte, vencí al diablo, vencí las tinieblas, vencí. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, y ahora yo tengo las llaves de autoridad. ¿Para qué? Sojuzgar la tierra, enseñorear la tierra, gobernar. Me toca gobernar. ¿Qué incluye gobernar? 1, hacer que mi nación sea salva. 2, liberar a la tierra. ¿Cómo dice que liberar a la creación? Me gusta el verso que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros. ¿Cómo empieza el verso 19? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿La manifestación de quién? De ti y de mí. La creación espera que tú te manifiestes, la creación espera que yo me manifieste. La creación está ahí. Pues manifestémonos, démonos a conocer. Es tiempo de manifestarnos, es tiempo de darnos a conocer. Tenemos que dar a conocer la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando tú te identificas que eres un hijo de Dios, cuando tú te identificas con los dones y ministerios que Dios te ha dado, empiezas a manifestar lo que tú eres. Y esta manifestación va a tener una identidad con la sociedad. Vas a liberar a la creación, vas a empezar a ver transformación en las vidas, vas a ver un cambio en tu nación. Y en eso, si tú te metes con más fuerza, te identificas con más poder en las cosas de Dios, vas a hacer que tu nación esté dentro de la lista de las naciones salvas. Va a hacer que tu nación esté en ese. Qué lindo sería que diga, y las naciones, Bolivia, que han sido salvas, y las naciones, Chile, y las naciones, Perú, y las naciones, Estados Unidos. Tantas naciones que hay. Tantas naciones que hay. Tantas naciones que tenemos que hacer que entre las listas. La pregunta es, ¿estás logrando que tu nación esté en esa lista? Es duro esto. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a solucionar nuestro problema, nuestra angustia. Estoy metido en mi problema. ¿Qué voy a tener cabeza para solucionar un problema? Que eso lo haga el presidente de mi nación. Por algo es presidente. No le está para ver la parte política, económica, pero la parte espiritual lo hace la iglesia. Dios le dio la identidad a la iglesia para que ellos sean los reyes que gobiernen la parte espiritual de la tierra. Aún si la iglesia se pone las pilas, va a gobernar la parte natural, las leyes. Yo como iglesia debería hacer mi oración y mi clamor que aprueben o no aprueben una ley. Mi oración y mi clamor debería ser que el Senado y el presidente aprueben o no aprueben una ley. Eso es gobierno.
terminado hablando de gobierno. La pregunta es, ¿como iglesia estás gobernando? ¿Tienes la responsabilidad? ¿Te has identificado con tu sociedad para gobernar? Hemos estado con público en esta segunda temporada y nos hacían preguntas para responder. Hoy quiero hacer al revés, yo quiero hacerles unas preguntas. Ya, porque quiero ver cómo opina la iglesia. Tengo dos personas de dos congregaciones distintas y vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Cómo harías tú para que tu nación sea salva? Bueno, personalmente yo creo que sería manifestar todo lo que Dios me da, personalmente, ¿no? Si me ha dado un ministerio, a acercarme más a otras personas que tengan otros ministerios, ministerio evangelístico, profeta, maestro, y de manera que como grupo, como cuerpo de Cristo podamos manifestar nuestro ministerio y en verdad podamos extender el reino. Manifestar el reino, manifestar lo que Dios nos ha dado. Es una buena respuesta, pero ¿será todo? ¿Habrá algo más? Yo creo, más que todo desde mi punto de vista, que hay que entrar de alguna u otra manera en el sistema. Bueno, estoy estudiando Derecho y creo que más allá como iglesia de impactar con el reino, y sé que lo vamos a hacer, la congregación de que mi congregación estamos en eso, que lo estamos intentando, lo estamos manifestando y nos vamos a determinar a hacerlo, pero yo creo que también hay que meterse al sistema y de ahí adentro empezar a hacer cambiar las cosas, empezar a impactar en donde trabajemos, en donde estemos estudiando, en donde estemos desempeñando varias funciones. Yo creo que allí está la parte importante, que en todo lado digan, así hay un médico cristiano, que aparte de dar recetas médicas, ora antes de aquello. Que digan, ahí hay un abogado, está luchando en contra de una ley que nada que ver, que no es bíblica, que no es de Dios. Ahí hay un arquitecto que está haciendo preciosas construcciones con diseños divinos. Qué sé yo, yo creo que ahí está la parte de impactar a la sociedad, y la gente automáticamente va a decir, wow, ahí está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Han dicho las dos claves. Uno, tengo que manifestar el ministerio de don que me ha dado. La gran pregunta es, ¿dónde? En el sistema. Tengo que meterme, no corromperme como el resto de la gente por ella está corrompida. Tengo que meterme y ahí dar la manifestación de Dios. Hace un tiempo atrás, cuando empezó estas leyes para aprobación, matrimonios homosexuales, todo eso, estoy hablando hace como 10 años atrás, cuando empezó en Latinoamérica, recién empezamos una que otra nación a oírse eso, porque antes no se oía de eso, hubo un pastor que se metió, que es abogado, y escribió un libro. Y el libro tenía el objetivo de mostrar por qué Bolivia no debería aprobar las leyes homosexuales. Y fue tan poderoso porque su presentación del libro no fue pues en una oficinita, lo hizo en el Senado. Lo apoyaron senadores y diputados. Yo me acuerdo que entramos a la Cámara de Senadores y en un salón importante de los senadores, ahí presentaron su libro. Había un montón de pastores intercesores orando por este pastor. O sea, eso es manifestar. Y yo creo que el fruto de lo que este pastor hizo, que ahora lo bendigo al pastor Freddy Daza, lo bendigo por lo que él ha hecho, por más de 10 años se ha callado este tema. Otra vez está queriendo volver a Bolivia, quizás mañana vuelva, no sabemos, mañana por ahí se aprueba, pero ahí va a depender de la iglesia. Y aquí con mucho respeto y amor, queridos pastores que andan hablando, no te metes en la política, no te metes en esto, la iglesia en esto nomás se mete, está siendo engañado por el diablo, está siendo manipulado por el diablo y no estás manifestando. Tu nación nunca va a venir a estar en la lista de las salvas si tú te encierras en tus 4 paredes y te encierras en tu mundo creyendo que así es la manera de hacer evangelio. No es la manera de hacer el evangelio. Cristo nos ha llamado a dar las buenas nuevas. Eso significa evangelio, dar las buenas nuevas. No las puedes dar en tus 4 paredes, todos ya las conocen las buenas nuevas. Tienes que salir a dar las buenas nuevas donde hay malas noticias, donde hay malas formas de vivir. Ahí es donde tienes que dar las buenas nuevas. Ahí es donde tienes que dar a conocer las buenas nuevas. Es por eso la importancia, es por eso la necesidad, la urgencia que tenemos que meternos. Tanta prostitución hay metido en todo lo que es la moda. Aparecen aquí, moda no sé qué, el grupo de mujeres no sé tantitas, o sea, desfile de moda de tal cual. Toda la prostitución que hay detrás. No quiero dar nombres, nada, para no meterme en problemas de cosas que nos hemos enterado, pero ver de que muchos de los desfiles de modas no solo es para vender la ropa, sino también la gente empieza a comprar a las modelos, como si fueran prostitutas, como si fuera un mercado, ¿Por qué no se meten modelos cristianas ahí, que den excelencia en la parte de su trabajo como modelos, pero también den el ejemplo y callen la corrupción y toda la mentira que está detrás de eso? No estoy hablando de alguien específico, estoy hablando a nivel mundial, que esto pasa. Tantas mujeres modelos anoréxicas, llenas de depresión, llenas de soledad. ¿Por qué no se matan mujeres que tengan un buen cuerpo con cosas de Dios y que sanen a esas otras mujeres?
Tantas películas que vemos, las latinoamericanas llenas de sexualidad, de malas palabras, las de Hollywood tan fantasiosas que te hacen perderte de la tierra, muerte aquí, muerte allá. ¿Por qué no creamos un cine que dé la gloria a Dios, que manifieste el poder y la gloria de Dios? No, eso no es para los cristianos. Nunca vas a entender tu identidad en la sociedad si no te metes en esto. Tu identidad en la sociedad es meterte ahí, en el sistema, y manifestar ahí. Necesitamos que el presidente se convierta. Ok, mandamos un presidente cristiano, pues. O convirtamos al que está. Criticamos que ir a una iglesia, que no, que cómo va a ir a una iglesia, que cómo pues ese va a ir. O sea, y luego estás orando, Señor, convierta al presidente. ¿Cómo va a convertirlo? Si ni siquiera oramos por él, si ni siquiera lo bendecimos, ni siquiera le pedimos perdón por todas las palabrotas que habla la nación. Eso es gobernar. ¿Cómo vamos a estar metidos en querer ver una nación salva, como dice Apocalipsis que acabamos de leer? ¿Cómo voy a hacer que mi nación sea salva si yo soy el primero en escupir mi nación? Si yo soy el primero en dar iniquidad a mi nación. ¿Cómo quiero ver esto? ¿Cómo quiero ver una sociedad transformada, que no tenga pobreza, que no tenga esto? Hay pastores que me han respondido, eso es en el milenio, así que hay que esperar a que llegue el milenio. En el milenio no va a haber, sí, no va a haber pobreza, ni va a haber enfermedad en el milenio, pero Dios quiere que aquí, el reino de los cielos no solo es en el milenio, el reino de los cielos empezó cuando Cristo vino aquí y Él manifestó. Cuando Cristo caminaba no había pobreza a su alrededor, no había enfermedad a su alrededor. El que era pobre, Dios lo fortalecía, Dios lo multiplicaba. El que era enfermo, Jesús lo sanaba. ¿Por qué no haces eso? Ay, no, es que hay que aguantarse esta piedra que Dios nos ha dado. Mucha gente se agarra de ese verso que Pablo dice, el aguijón de mi carne. Es porque Pablo tenía un pecado que le costaba solucionarlo. Por eso estaba en eso. Y él murió antes de solucionarlo, por eso era un aguijón. Pero si tú aprendes a solucionar todos tus problemas y que no tengas un aguijón que te jale a la carne, no tendrías que decir ese verso. Pero como somos humanos, estamos encerrados en nuestra burbujita y no salimos a la sociedad de impactar. ¿Qué cambios vamos a hacer? La gente necesita la palabra de Dios. La sociedad está hambrienta de la palabra. La gente necesita de Dios. Y solo tú y yo estamos aquí para dárselo. Pero si no les damos, ¿a dónde vamos a ir? Ese es el gran problema. La iglesia no lo entiende. La iglesia cree, no, la política no es para los cristianos. El cine no es para los cristianos. Todo es no. Jesús se metió hasta en temas de plata. Dada a César lo que es de César. ¿Qué anda hablando de temas de plata? Cuando lo arrestan y va donde los gobernantes de Roma, de ese entonces, de ese lugar, ¿qué hizo Jesús? Charló, era conocido. No era pues un desconocido que le estaba hablando a Jesús. Era un conocido. Jesús se metió en todas las áreas. ¿Por qué la iglesia no se puede meter ahora? Jesús dijo, mayores que cosas que yo ustedes harán. Entonces nos toca hacerlas. Nos toca meternos en lugares que Cristo quizás nos haya metido para transformar la sociedad. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad.
Recuerdo el año 2001, cuando fuimos a hacer la toma de Potosí, en la ciudad de Potosí. Dios nos mandó a ir a hacer una toma espiritual. Ungimos durante 7 días todas las calles, los lugares de satanismo, de brujería. Nos metimos en el Cerro Rico, todo lugar ungimos. Y luego empezaron 7 días de evangelismo. Para los 7 días que iba a ser la guerra, yo había viajado unas 5 veces a Potosí a preparar, a dar seminarios a los pastores, a estar ahí, a hacer la cartografía espiritual. Todo un proceso de guerra espiritual muy poderoso, muy lindo, con muy buenos frutos que hemos tenido. Y me acuerdo que tratábamos que la gente se convierta, intentábamos salir, predicar a una que otra persona que conocíamos, hablarle de Dios, mientras hacíamos la investigación, y la gente era dura de corazón, no se convertía, era terriblemente dura, para hablar con una pared parecía, la gente no hacía ni caso. Pero fue interesante y poderoso que después de la guerra espiritual, basándonos en el verso de Mateo 12, donde dice: no podéis sacar la casa si primero no atas al hombre fuerte, entonces recién podrás sacar la casa. Cuando nosotros hicimos la guerra espiritual y empezamos el evangelismo casa por casa, un evangelismo de saqueo, como dice el verso, saquear la casa, fue impresionante ver cómo las vidas se convertían. Y ahí me di cuenta que la sociedad está esperando a los hijos de Dios. La primera experiencia que tuvimos cuando estuvimos la guerra espiritual, teníamos como 10 minutos de receso. Yo dije: voy a la tienda de la esquina y quiero comprarme dulces, una gaseosa. Con mis intercesores fuimos, estábamos ahí comprando. La señora de la tienda nos mira y nos dice: ¿ustedes son el grupo que viene de La Paz, de otra ciudad, y nos está hablando de Dios? Sí, somos. Ya, háblame de tu Dios. Nosotros con cara de, ya, pues oramos por ahí, recibió al Señor. Me acuerdo que todos los grupos de intercesión tenían una tarde libre para descansar y hacer turismo, porque nos hemos metido en guerra, trabajo, y un día para conocer la ciudad. Y me acuerdo que ese día, como mi grupo de intercesión eran puros jóvenes de universidad, nos agarramos nuestras cosas, nos fuimos a un centro de llamadas en Tel, para llamar a La Paz a nuestros papás, todo, y llenamos toda la cabina, estábamos ahí, había una cola de gente buscando su cabina, porque en el Potosí no era, en esa época era una ciudad muy grande, había pocas cabinas. Y me acuerdo que estábamos hablando ahí, cuando salimos y empezamos a pagarle al señor de la caja, él nos agarra y nos dice: ¿ustedes son el grupo de los evangélicos que han venido? Y nosotros con cara de: sí, nos atacarán, no, sí somos. Y empieza a gritar a todos los de la cola: ellos son los cristianos que han venido, oren pues por nosotros, tengo una tía enferma. Y la gente se como multitudinó, y yo me acuerdo que veía, y era casi 50 personas en la puerta de ese centro de llamadas recibiendo a Cristo. La gente lloraba, la gente recibía al Señor tan rápido, era tan fácil evangelizar. La sociedad necesitaba de eso. En las noches nosotros teníamos como planificación, vinieron de muchas ciudades, mucha gente a evangelizar toda la ciudad, y en distintos puntos de la ciudad, de las plazas, ponían la película Jesús, una película Jesús, en pantalla gigante con parlantes. Iglesias hacían eso, y tomamos los 3 teatros de la ciudad, 3, un teatro municipal, teatro de un colegio, los más grandes, para que la gente vaya y evangelice y predicar ahí como seminarios, y estaban expositores del exterior para todo eso. Vino hasta Alberto Motés y fue un tiempo precioso y grande. Él estuvo predicando en el estadio, se llenó el estadio de Potosí, fue algo grande. Y yo me acuerdo que para ir a uno de los teatros que me tocaba apoyar al pastor expositor que había llegado, teníamos pues que ir a pie porque era medio grave, tampoco es tan grande Potosí, se podía ir, y pasábamos como por unas 3 ciudades, por 3 plazas. Y la primera plaza viendo un montón de gente viendo la película Jesús, llorando. En la segunda plaza la gente recibiendo al Señor, orando. En la tercera plaza botados en el piso, llenos del Espíritu Santo. Y me acuerdo esa misma noche, cuando estábamos en el Teatro Municipal de Potosí, entramos ahí, y cuando terminó, el pastor, el expositor, desapareció, no había. Y yo era el encargado de llevarlo al hotel, yo era su seguridad, y ¿dónde está? ¿Y dónde se ha ido? Y salgo a la calle y empiezo a ver una isla de gente caída en el piso, llenas del Espíritu Santo, riendo, orando en lenguas, todos inconversos que habían recibido al Señor ese rato. Y empiezo a seguir como 2 calles de gente botada en el piso, y llego al predicador que estaba volviendo a su hotel solito, y la gente se acercaba para que ore por él, y él estaba tan cansado por un día de tanto trabajo que solo hacía esto a la gente, no hacía nada más. Y detrás Ujieres recibiendo a la gente, haciendo que reciban al Señor, anotando nombres, los Ujieres apoyando. Fue tan impactante para mí ver ese tiempo, ver cómo la sociedad necesita. La gente pide: háblemelo, predíquemelo, háblame ver de tu Dios. Eso es lo que la gente necesita. Y a veces nosotros no entendemos y nos encerramos en nuestro mundo, en nuestro yo, en nuestras 4 paredes, y la iglesia se encierra y no sale a lo que Dios está haciendo. Y así como yo lo viví el año 2001 en Potosí, estoy seguro que este año 2013 en adelante Dios está abriendo los cielos, no solo en Bolivia, en las naciones enteras, para que se viva más que eso. Jesús vivió eso.
Yo no sé cómo han sido los tremendos avivamientos. Es más, yo no sé si el 2001, lo que hayamos vivido, esos 14 días, ¿hará sido un avivamiento? No, no lo sé. Pero sí sé algo, que va a empezar con mayor fuerza. Y una promesa que Dios nos ha dado. La gloria postrera es mayor que la primera. Entonces lo que yo he visto no va a ser nada comparado a lo que Dios va a hacer. Amén. No sé si aquí tienen algún comentario o alguna pregunta referente a este tema. Con respecto al tema de la identidad en la sociedad, yo creo que también tiene que tocarse un tema muy importante con respecto a la prosperidad, porque personalmente yo creo que si no somos prosperados, ¿cómo vamos a llevar el evangelio al mundo entero? Es un buen punto. El tema de la prosperidad es tan atacado, tantos pastores tienen tantas cosas que hablar por el tema, y es bueno que la gente lo entienda. Dios nos prospera. La palabra dice, los discípulos vivían prosperados, no eran millonarios, pero tenían prosperidad, tenían para ayudar al pueblo. ¿Cómo voy a impactar la sociedad ayudando, llevando un servicio, llevando algo aquí, si no les doy correcto servicio? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo quiero que un pobre crea que Dios es bueno si no le doy algo a cambio? ¿Ya? Y no solo es darle algo solo a Dios. Dios tiene que prosperar. Dios tiene que ayudar. ¿Cómo vaya a hacer que la gente cambie su pobreza y entre a una estabilidad económica si Dios no prospera? Parte de impactar la sociedad es eso. Y como daba el ejemplo de Potosí, es bueno entender, Potosí no es una ciudad rica. De ser un punto mundial donde de ahí sacaron estaño y fue conocido más que París, fue conocido una época, Potosí, hace muchos años atrás, llegó a ser, ahorita es un país una ciudad muy pobre, que no tiene nada, literalmente. Pero es bueno entender esto, tu identidad. Yo soy paceño, en La Paz, Bolivia, yo nací, y Potosí, Bolivia era este evento. Yo viajé esas 5 veces y me identifiqué con Potosí, me hice uno con esa sociedad. Por eso puedo ir y salvarla, por eso pude hacerlo. Pero para eso había que prosperar, y 14 días, jóvenes estudiantes sin nada, ¿cómo iban a tomar un lugar? ¿Cómo iban a meterse? ¿Cómo se a tomar las plazas, tomar los teatros? Necesitamos que la iglesia dé plata, porque alquilan eso. No nos dan gratis. Algunos quizás serán tocados por Dios y nos darán gratis. Amén, gloria a Dios. Pero otros que no, otros que viven de eso y nos cobran. Entonces la iglesia tiene que ser próspera para poder decir, pago este teatro, voy a ser el mejor evento para Dios. Pago el alquilar 1050 de estos de data show y poner parlantes, sonido, para que todo el mundo escuche esa película llamada Jesús. Eso tenemos que hacer. Con este se nos está acabando el tiempo. Estamos terminando de hablar el tema de mi identidad. Ya hemos terminado todo prácticamente, las partes que me gustaba hablar de identidad. Hay mucho más que hablar, obviamente, pero en este programa de media hora no podemos hablar todo. Yo te animo a que tú te metas más en la palabra de Dios, que busques más de Dios y que nos busques en el internet. Escríbenos al correo info@pdelanzas.org para que podamos estar en contacto contigo. Búscanos en el Facebook, en el YouTube, búscanos en cada una de las páginas, porque queremos estar contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
está soplando. Ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad,